Y suena la sintonía de historias de Vitoria que nos va a acercar hasta las murallas. Vivimos en una ciudad amurallada. El recinto amurallado medieval de la ciudad fue construido a finales del siglo XI, siglo anterior a la fundación de la ciudad, por el rey Sancho IV de Navarra. Y durante los últimos siglos permaneció oculta entre las edificaciones del casco histórico hasta que un equipo de investigación arqueológica de la Universidad del País Vasco llevó a cabo unas excavaciones arqueológicas en el subsuelo de la Catedral Santa María en el 2001. Ismael García, arqueólogo, tú estás allá, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, pues aquí estamos para hablar de las murallas, uno de mis temas favoritos. Has trabajado muchísimo con las murallas. Bueno, mi tesis doctoral, que me costó unos cuantos años sacarla adelante, tiene casi como tema central y monográfico el tema de las murallas de Vitoria en concreto, ¿no? Oye, cuando excavasteis en la Catedral Santa María y os encontrasteis con las murallas, ¿qué pensasteis? Bueno, ya ibais buscando de alguna manera. Es curioso, de primeras cuando nos apareció no sabíamos ante lo que estábamos. Veíamos un muro descomunal, de una envergadura importante, pero todavía no sabíamos si podían ser es que no pensábamos en las murallas, estábamos pensando pues en viviendas, ¿no? Cuando nos pusimos a mirar, a comparar lo que habían medido los topógrafos, las topógrafas en este caso, y lo colocamos sobre el plano y lo comparamos con el plano de la ciudad, nos dimos cuenta que esos muros que estábamos encontrando coincidían en el trazado de la primitiva muralla que sí que conocíamos porque se conservaba en la parte exterior, ¿no?, de la catedral. ¿Cuál era el trazado? Bueno, pues es bastante sencillo de imaginar lo que es el trazado de las murallas más antiguas, ¿no? Todo el mundo sabe que la primitiva aldea de Gasteiz estaba en lo alto de la colina, entre lo que es actualmente la iglesia de San Vicente y la catedral de Santa María, ¿no? Sí. Entonces, al final, las murallas lo que hicieron fue rodear aquella primitiva aldea de Gasteiz. Estamos hablando de 3 calles. Estamos hablando de esas 3 calles, ¿no?, que actualmente conocemos como calle de las Escuelas, calle Santa María y calle Fray Zacarías. Serían esas 3 calles las que estarían encerradas en la primitiva muralla, que, como bien has comentado, pues debió construirse entre finales del siglo XI y principios del siglo XII, que no podemos precisar mucho porque ya sabes que estas cosas son las dataciones de carbono 14, y las dataciones de carbono 14 pues te ayudan a aproximar una fecha, pero no te dan nunca una fecha exacta. ¿Toda la muralla de la que estamos haciendo referencia datan del mismo momento? No, porque realmente las murallas de Vitoria se van haciendo poco a poco. Claro, entiendo, y además está bien que hablemos en plural de las murallas. La palabra técnica que suelo utilizar y que utilizo mucho en mi tesis es el sistema amurallado, para dar el sentido de que no solo hay un recinto o un solo circuito de murallas, sino que son varios circuitos de murallas que se unen los unos a los otros, ¿no? Entonces, el primitivo recinto era, como hemos comentado, el que estaba en lo alto de la colina, pero evidentemente cuando ya se concede el fuero a la ciudad y de Gasteiz pasa a denominarse Vitoria, Nueva Victoria, pues por supuesto esas nuevas casas que se empiezan a construir en las laderas de la colina, pues también al cabo del tiempo necesitan de alguna forma protegerse, ¿no? Y se construyen unas murallas también alrededor de esos espacios. Estamos hablando de una primera ampliación de murallas que se hizo hacia la zona de las calles, pues Zapatería, Herrería, Correría. Esas 3 calles fueron las que se rodearon en primer lugar, y luego el otro lado de la colina, ya a mediados del siglo XIII, que tenemos pues cuchillería, pintorería y la judería, en aquel nueva momento dentro, todavía, sí. Que actualmente es nueva dentro, pues también rodeado por su propia muralla, como ya comento, a mediados del siglo XIII. Claro, las más antiguas son las murallas de Villasuso. Sí, son las más antiguas. Pensábamos, muy razonablemente, se pensaba que estas se habrían construido en los tiempos en que Vitoria, o Gasteiz, mejor dicho, en aquel momento, recibe el fuero, en el año 1181, recibe el fuero de parte del rey Sancho VI el Sabio de Navarra, este rey navarro, y pensábamos, aunque el documento del fuero no hace una mención directa, clara, de la construcción de esas murallas, pues todo el mundo pensaba con bastante razón que las murallas serían de ese momento. ¿Qué sucede? Pues que, eso sí, hacemos las excavaciones en la Catedral de Santa María, hacemos un análisis estratigráfico en detalle y conseguimos la datación y fechación de muchos de los estratos de la propia muralla, pero de otros estratos que están en el entorno de la muralla, y de repente nos encontramos ante la sorpresa que tenemos una muralla aproximadamente de 100 años más antigua, 100 años más antigua de lo que es el
de lo que pensábamos, de la fecha del fuero, ¿no? Entonces, claro, aquel fue un momento muy emocionante por bueno, pues el interés que tiene el descubrimiento, pero también porque te abre el panorama, ¿vale? ¿Y quién pudo construir esta muralla? ¿Quién lo promovió? Y entonces es cuando empiezas a hacer las preguntas y revisas toda la documentación que ya conocías o creías conocer, pero claro, ya la lees con otro punto de vista, porque ya sabes que tienes unas murallas antes. Y de repente ahora vuelves a leer el texto del fuero de Sancho el Sabio, el de 1181, que yo he dicho que no habla explícitamente de las murallas, y digo, recalco ese explícitamente, porque si te fijas en los detalles, sí que estaba hablando de la existencia de unas murallas. Lo que pasa es que, como no sabíamos si estaban o no estaban, no llegábamos a verlo en el texto, ¿no? Ismael, el papel de las iglesias, ¿no? Servían como refuerzo, en principio, de las murallas. Me viene a la cabeza ahora mismo San Vicente, lo has mencionado tú, San Vicente y la catedral. San Vicente es el mejor ejemplo, ¿no? Porque era el castillo de la ciudad, ¿no? El castillo posiblemente de la primitiva Gasteiz. Pero quizás incluso... ¿Siempre fue iglesia? No. Convivieron los dos usos, el de iglesia y el de castillo. La iglesia de San Vicente debió ser al principio una pequeña ermitita, que en algún documento del siglo XV aparece mencionada como ermita de Gasteais, una pequeña ermitita que debía convivir con una antigua fortaleza que debía estar pegante, y que sabemos que hoy en día los muros del propio templo de San Vicente aún encierran parte de ese castillo y de esa fortaleza. Lo sabemos, pero todavía no hemos definido en detalle qué es qué. En próximas investigaciones espero que lo podamos hacer. San Vicente, desde luego, es el centro de todo este sistema amurallado y defensivo, pero un ejemplo que igual nuestros oyentes se pueden hacer una idea muy clara de cómo los templos funcionan conjuntamente con la muralla es la iglesia de San Pedro. Si hoy día discurrimos por la calle Siervas de Jesús, veremos que el aspecto que nos muestra la iglesia de San Pedro desde Siervas de Jesús, que el que nos muestra desde la calle Herrería, es completamente distinto. Si lo hacemos desde Herrería, vemos una iglesia claramente con su aspecto gótico, con sus vidrieras, etcétera. Sin embargo, si lo hacemos desde Siervas de Jesús y desconocemos lo otro, lo primero que se nos viene a la cabeza es ese aspecto de fortaleza, todo de piedra y con muy pocas ventanas. Y de hecho las ventanas que tiene se hicieron en restauraciones muy posteriores del siglo XIX, ¿no? Así que sí, al final, en la Edad Media... Se utilizaba todo. Se utilizaba todo. Había que construir en piedra es muy caro. Entonces, si construimos un edificio en piedra, vamos a aprovecharlo para varias cosas, ¿no? Esa es porque un poco se construía en piedra. ¿Pero qué tipo de piedra se utilizaba? Claro, pues en Vitoria hay 2 o 3 tipos de piedra que son los más usuales, porque son los que las canteras estaban más próximas a lo que es nuestra ciudad, ¿no? A los arqueólogos nos gusta utilizar el término técnico de la palabra de ambiente técnico para referirnos a que los materiales constructivos que se utilizaban en épocas históricas en un lugar dependen mucho de lo que hay disponible en el entorno inmediato, en el ambiente, ¿no? ¿Y qué teníamos aquí disponible? Pues en primer lugar teníamos lo que se llama la calcarenita de Olarizu, que bueno, pues mucha gente es esta piedra gris de mampostería que prácticamente es la que predomina en todo el casco viejo y que se le ha dado este nombre, vamos a decir, más de carácter científico, calcarenita de Olarizu. El de Olarizu viene porque las canteras principales están en los propios montes de Vitoria, en la vertiente norte de los montes de Vitoria en concreto, y de hecho que en Olarizu todavía, si vamos hacia la parte de arriba, los paseantes todavía pueden observar restos de que esa cantera estaba todavía en explotación, muy avanzado el siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, y se observan perfectamente los cráteres que dejó esa cantera. Yo sí invito a la gente a que ir vaya. A Olarizu. Sí, a Olarizu. ¿No? Los montes de Vitoria, por más que nos pueda resultar sorprendente, al que tiene una visión arqueológica, uno se da cuenta de que todo es engañosamente natural.
porque realmente los montes de Vitoria y toda esa masa boscosa que vemos ha sido una masa, un entorno del que se ha nutrido a nivel de materiales constructivos y a otros niveles Vitoria a lo largo de toda su historia. Porque claro, estamos hablando de piedra, pero podríamos hablar de madera. La madera se utilizaba mucho en la Edad Media, bueno, en la Edad Media y hasta el siglo XIX, las estructuras del interior de las casas eran todas de vigas y piezas de madera, y esas piezas de madera, ¿de dónde venían? Pues venían principalmente de los montes de Vitoria, y para obtener esas vigas y que esas vigas fuesen bien rectas y bien robustas, había todo un arte, el arte del trasmocheo, del árbol trasmocho, que era una forma de cultivar el bosque para que el bosque creciese de aquella forma que es necesaria para luego obtener un buen material de construcción. Sí, en este caso hablábamos de la madera, Eso pero es. hemos mencionado las canteras, también alrededor de Vitoria. Efectivamente, las canteras... Hoy ya integrado en Vitoria. Hoy ya integrado en Vitoria, ¿no? Teníamos otra piedra también que esta aparece muy frecuentemente en la arquitectura histórica vitoriana, que es lo que llamamos la lumaquela de Ajarte. Vamos a quedarnos con el término de Ajarte. Ajarte también, en realidad, estamos hablando de los montes de Vitoria, pero estamos hablando de Treviño. Exactamente, estamos hablando ya de la vertiente de Treviño, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante esta piedra? Pues esta piedra es interesante porque, a diferencia de la calcarenita, que es muy difícil de trabajar, y por eso solo se obtienen piezas de mampostería un tanto toscas, la lumaquela de Ajarte puede tallarse muy bien y conseguir piezas muy bien escuadradas, muy rectangulares, hacer sillería, ¿no? Y entonces, digamos, es una piedra, vamos a decir, hasta cierto punto de lujo, ¿no? De lujo porque fíjate, aunque puedan hoy día parecernos pocos kilómetros de distancia los que hay, evidentemente, entre la vertiente norte, donde estaban estas canteras de Olarizu, y la otra vertiente, la de Treviño, traer la piedra desde Treviño era mucho más costoso. Esa piedra, solo por lo que costaba trasladarla, era el doble de cara, ¿no? Y esa piedra la vemos en muchos templos. En la catedral. En la catedral. De Santa María, ¿no? En el primitivo recinto amurallado, por ejemplo, en el primitivo recinto amurallado, en las murallas más antiguas, las piezas de las esquinas son sillería de Ajarte. Bueno, tremendamente interesante lo que nos estás contando, pero es que el tiempo se pasa muy rápido. Ismael, que nos vamos a despedir, nos quedan muchas cosas en el tintero. Hablamos sobre el próximo día. Murallas, Sobre todo, ¿para qué servían estas murallas? Exacto. Siempre hemos pensado que era defensivo, pero seguramente que nos vas a sorprender. Hay otras cuestiones. Eso que es. nos vamos, Ismael. Bueno, agur, agur. Agur.